SER Podcast. Es curioso porque la repercusión que tiene la filosofía de Averroes es mucho más fuerte en Europa que en el mundo musulmán. Entre otras cosas porque la condena que tuvo al final de su vida pues, despojó el adjetivo de filósofo dentro de ese mundo musulmán y lo dejaron más como médico o como juez, que se conoce. Pero tiene aportaciones a la filosofía de un gran valor como comentarista, no tanto como un filósofo que crea una doctrina, sino como alguien que coge a Aristóteles, del que solo se conocían los tratados de lógica en aquel tiempo, que eran muy limitados, y a través de las traducciones empieza a poner en valor libros como la metafísica, que no se había llevado a París, que era un epicentro intelectual del momento, como la ética aristotélica, la ética nicomaquea, a Nicómaco, a su hijo, que él comenta muy bien. También sitúa las cuestiones de física, ya no solamente la metafísica, es decir, lo que está más allá de la física, sino las cuestiones físicas. Y claro, cuando todo ese saber que había permanecido en el oscurantismo de la filosofía medieval empieza a llegar a Francia, se crean escuelas de pensamiento con una nueva perspectiva de la filosofía y de la realidad. Este año, 2026, vamos a celebrar el 900 aniversario del nacimiento de un personaje vital en el pensamiento de Occidente. Es la figura de Ibn Rushd, Averroes, más conocido por este apelativo castellanizado, ¿no? de su nombre árabe. 900 años, 9 siglos de una historia increíble. Escuchábamos ahora algunos aspectos, ¿no? de la filosofía de este gran personaje, precisamente de un corte hablando de Averroes, de José Carlos Ruiz, profesor de filosofía de la Universidad de Córdoba, en que he tomado de otro programa de Ser Historia que ya hicimos aquí en esta ciudad, en Córdoba. Tenemos junto a nosotros a Ana Villa. Ella es codirectora de un proyecto documental que está realizando precisamente sobre la imagen de Averroes. Ana, bienvenida a Ser Historia. Hola Nacho, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. La figura de Averroes es universal, ¿no? Es algo que trasciende. Es curioso, ¿no? Porque quizás es más célebre y más seguido en Occidente que en el mundo musulmán, donde pues fue exiliado, no voy a decir que perseguido casi, ¿no? Sí, pero su pensamiento quizás no es tan popular, ¿no? ¿Cómo os acercáis vosotros a este pensador en el documental que estáis realizando? Bueno, la primera toma de contacto que tenemos con Averroes, con esta figura, es gracias a quien impulsa, de quien parte este documental, ¿no? Este documental parte de una iniciativa de la Universidad de Córdoba. Uh-huh. Y los culpables un poco de todo esto son Israel Muñoz y Fernando Lara, que son parte del equipo maravilloso de la Universidad de Córdoba. Y una vez que ellos nos proponen realizar este documental, a mi compañero Guillermo y a mí, que somos parte de la productora Intersun Films, que somos uh-huh. los que nos hacemos cargo, ¿no? de este proyecto, empezamos a trabajar codo con codo con un profesor de aquí de la Universidad de Córdoba, Juan Pedro Monferrer, que es nuestro faro, nuestro asesor. Muy bueno. Nuestro asesor en este camino. Y bueno, debo decir que nosotros conocimos, yo soy de Córdoba y por supuesto el nombre de Averroes me sonaba bastante, ¿no? Y la estatua que tiene, todo, claro. Exactamente. Bueno, además que yo paso por ahí para ir a clase más de una vez por delante de esa estatua. O sea que... ¿Y quién te iba a decir a ti, cuando eras pequeña, que ibas, más pequeña todavía, más joven, que ibas a hacer un documental sobre este personaje tan increíble, ¿no? No lo hubiera creído, la verdad. Pero bueno, una de las primeras cosas que nos chocaron, que fue también muy bonito este descubrimiento, claro, la gran idea que se tiene de Averroes, y que es cierto, es esa influencia tan potente que tuvo para modificar el pensamiento filosófico, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, a lo mejor por mi cercanía al cine, mi hermana dirá que es que yo soy una dramática y una peliculera, pero yo voy a decir que es por mi cercanía al cine. Nos imaginábamos una figura muy conflictiva, generando polémica allá donde iba, sí. Muy reivindicativa. Y claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa al descubrir todo lo contrario? O sea, Averroes no era un opositor,
era un investigador que se hacía preguntas, que estudiaba, y a esas preguntas que se hacía llegaba a respuestas distintas de lo que estaba establecido en la norma de cuando vivía él, ¿no? Del siglo XII. Y eso es lo que generaba polémica. No es que él fuera una persona ni una figura incendiaria, ¿no? Que es mi idea que yo tenía. Me imaginaba un hombre muy... Y claro, fue una sorpresa descubrir eso y descubrir que hasta los 40 años él, por ejemplo, no aparece en la corte, y cómo hasta los 40 años es una persona anónima. Anónima. Uh-huh. Claro, llama la atención que en gran parte de la interpretación del pensamiento de Aristóteles, por ejemplo, que es muy occidental, imagino que para documentaros en este trabajo, junto con el trabajo, lógicamente, también de Juan Pedro Monferrer, la idea choca, ¿no? Que un musulmán dé la espalda a su tradición más cercana, que nosotros identificamos hoy por circunstancias políticas modernas que nada tienen que ver con la realidad, con aberración, ¿no? a la cultura occidental. Sin embargo, él se acerca a Aristóteles, a otros pensadores del mundo clásico, y los interpreta, los da a conocer, y eso ya de por sí es un shock, ¿no? Es un shock, yo creo, ¿no? A la hora de crear el guión, ¿no? de este personaje tan llamativo, ¿no? Precisamente, que no lo hemos dicho todavía, el título del documental viene de aquí. O sea, a él lo conocían como el comentador, el título del documental es ese, es el comentador. Y bueno, una de las primeras cosas que fuimos descubriendo de él también es el hecho de que lo que hace que sea tan polémico, ¿no? Rechazado, ¿no? Ese conflicto que genera básicamente es lo que decía, era que la fe y la razón podían convivir dentro del Islam, y eso es lo que, claro, luego muchos lo acusan de doctrinas un poco heréticas, ¿no? Que es lo que genera luego su exilio. Y bueno, a la hora de informarnos sí ha sido muy complejo, sobre todo no tanto por el material original que podamos obtener de él, sino por la cantidad de material que ha escrito a posteriori, o sea, que hay ahora, o sea, la cantidad de la influencia que ha generado, y ya no estamos hablando en Europa, estamos hablando de una cosa muy curiosa del documental, y que para nosotros también ha sido lo que ha dado la mayor complejidad del guión, ha sido que teníamos como dos grandes problemáticas. Una era que decíamos, ¿quién es Averroes verdaderamente? Y luego, ¿quién es el Averroes que nos ha llegado hasta ahora por esa proyección de todos aquellos que lo han estudiado? Desde perspectivas tan distintas, pero claro, no es lo mismo el Averroes de los judíos que el Averroes de los musulmanes. Entonces, y por supuesto todas las fuentes son válidas y todas las fuentes hay que acudir a ellas. Y eso, por supuesto, ha complicado mucho la labor del guión. Claro, además, desde el punto de vista de la documentación, claro, habéis tenido que nutriros de trabajos, por de ahí la influencia, ¿no? Desde catedrático de la Universidad de Córdoba, de estudios árabes e islámicos, pero también tenéis la fortuna, ¿no? Lo comentábamos antes con el alcalde, de estar en una ciudad que con algunos espacios en donde prácticamente se puede decir que por ahí caminó Averroes. Sí, claro. Bueno, ya entro, porque es que me tiras un poquillo y ya tengo que entrar. Claro que sí. Aparte de, por supuesto, esto es un documental y necesitamos que los que nos cuenten la historia de Averroes son los expertos en Averroes, ¿no? Pero sí que nosotros, mi compañero Guillermo y yo, venimos mucho de la ficción. Entonces, sí que hemos querido hacer una serie de planos, que los rodaremos seguramente a finales de abril, y recrear ciertos momentos, ciertas escenas de la vida de Averroes. Por supuesto, el escenario perfecto lo tenemos aquí, en esta ciudad. Es verdad que es muy complicado porque está la esencia, pero ya hay muchos elementos
bueno, que al nivel de cine, pues sí que es verdad que te fastidia un poquitillo. Pues producción a tope y a borrar aquí y No, allá. eso luego nunca funciona, ¿eh? Eso luego nos riñen. No, pero sí que, por ejemplo, que vamos a tener la suerte de poder rodar en una capilla que está cerca de la Facultad de Filosofía y Letras, está aquí muy cerquita, la capilla de San Bartolomé, que es de estilo mudéjar, y vamos a poder ahí recrear pues como el estudio de Averroes. Entonces eso es una suerte, por supuesto. Desde luego, y además para documentaros en esas recreaciones y todo, no solamente contáis con Juan Pedro Monferrer, sino también dentro de unos meses se va a crear aquí, ¿no? Bueno, va a tener lugar un congreso internacional sobre la figura de Averroes, ¿no? Para pensar un poco la proyección internacional de este personaje, en donde van a venir todos los popes, ¿no? de la figura, y que van a participar en este documental, en este documental El Comentador, ¿no? Sí, efectivamente, del 27, disculpa, al 29 de abril se van a celebrar en la Casa Árabe, muy cerquita también de aquí. Se va a celebrar unas jornadas internacionales que la organiza la Universidad de Córdoba, unas jornadas internacionales sobre la figura de Averroes, y van a venir pues 23 expertos, los mejores del mundo, eso me han dicho a mí. Yo espero que sea así. Y no, por supuesto que sí. Y serán ellos con los que contemos para contar esta historia de Averroes, del Comentador. No, además, imagino que a ellos les hará ilusión, porque muy pocas veces, yo no sé si hay referencias de él en otros trabajos, no solamente de documentales o de películas. ¿Se ha tratado alguna vez la figura de Averroes en el cine? Yo sé que hay un documental que además está en la plataforma de, no sé si se pueden decir aquí, sí, otras claro, cadenas. todo lo que quieras. Sí. Sé que hay otro documental que se hizo ya hace mucho tiempo y está en RTV, la plataforma, española, exactamente, sí. La plataforma. Y sí que es verdad que no recuerdo bien quién lo dirigió, porque la última vez que lo consulté, que además lo he consultado esta mañana antes de venir, porque digo, creo que me va a hacer esta pregunta, y ponía varios directores, entonces no sé si era porque era no sé si aparece por ahí, pero no sé si es porque era como un conjunto de documentales o ese en concreto. Pero yo no he visto, vamos, no hemos informado y no hemos visto mucho más documentales, ni cine y de ficción tampoco. Si de grandes protagonistas de la historia como Felipe II, Carlos I de España, no hay absolutamente nada, 4 cositas que se han hecho, imagínate del pobre Averroes, que estuvo aquí en el siglo XII y dejó la huella que dejó, desde luego una huella impactante, ¿no? Me decías que vosotros llegáis a la realización de este documental por la Universidad de Córdoba. Me has hablado de esa capilla mudéjar donde vais a recrear el estudio, ¿no? del propio Averroes, pero ¿qué otros lugares vais a incluir en la grabación, si se pueden decir? Claro, lógicamente. Bueno, todavía estamos cerrando algunos lugares, pero sí que es verdad que queremos, justamente donde se encuentra la estatua, que imagino que ya sabes dónde ella la ubica, sí. Pues por ejemplo esa parte, ese paseo, sí que también seguramente nos sirva de escenario de algunas escenas del documental. Ya hemos grabado también unos pequeños recursos en Lucena, porque Lucena fue como un espacio de tránsito, de transición, hasta antes de exiliarse finalmente a Marrakech. Y bueno, hemos estado también por el casco antiguo de Lucena y hemos grabado también allí algunas cosillas. Y bueno, también vamos a grabar, lo que pasa es que esto ya no es tanto recreación, es en el Escorial, en la biblioteca del Escorial, porque es allí donde están como los manuscritos originales. Pero eso ya no tiene que ver con esto de la ficción. Otra liga. Sí. Cuando entramos con patrimonio ya eso es otra liga. El documental, El Comentador, lo estrenáis, me lo decías antes de comenzar este programa, en noviembre. ¿Qué expectativas tenéis, ¿no? Porque a mí me parece una idea maravillosa, ¿no? Ofrecer al gran público la figura de Averroes, a todos más o menos nos suena un poquito, ¿no? Pero yo creo que es necesario, ¿no? Hacer un poco, bueno, pues intentar marcar la huella de este personaje, aprovechando ese 900, ¿no? aniversario de su nacimiento. ¿Qué esperáis del resultado final, ¿no? ¿Cómo lo va a tomar la gente?
Bueno, como tú has dicho, es verdad que al final yo creo que estamos aquí rodeados de muchísimas personas. Imagino que la mayoría seréis de aquí de Córdoba o cerquita. Intuyo que estamos todos un poco en la misma situación. A todos nos suena bastante, aunque sea el nombre de Averroes. Entonces, como creadora, obviamente lo que deseo es que a la gente le guste muchísimo, pero lo que más ilusión me haría es que personas de aquí, de Córdoba, que les suene ese nombre, que conozcan a Averroes de otra manera, que no lo conozcan como, joder, tengo que leer esto, qué rollo, o tengo que verme este documental, qué rollo, sino descubrir un poco la persona que hay detrás de ese filósofo, detrás de ese comentador, sino descubrir la parte más humana, la cara oculta, digamos, de Averroes, y que eso pues lo enamore tanto como nos ha enamorado a nosotros desde el principio del proyecto. Fíjate, la gente quizás no lo nota, pero yo a mí se me ponen muchas veces los ojos vidriosos y la carne de gallina cuando estoy haciendo cosas en el programa, ¿no? Y antes, al comienzo, cuando estaba escuchando la voz de Julio López, leyendo la sátira de los oficios, claro, y pensaba, Dios, mis padres, yo tengo 56 ahora, hace 50 años casi, te inculcaban, ¿no? De tienes que estudiar, tienes que hacer algo para luego llegar aquí. Bueno, no se pudo conseguir nada más, ¿no? Pero ese elemento humano, ese vínculo afectivo, yo creo que es lo más importante cuando alguien está trabajando en algo que realmente le gusta y lo hace con cariño, ¿no? Y a mí me gusta mucho comunicarlo, lo hago tanto en la radio como en la televisión, cuando hago documentales de Egipto, y ese elemento en definitiva quizás más personal, ¿no? Esa proyección, tú como cordobesa, pues claro, dar a conocer al gran público, no solamente de Córdoba, sino de otros lugares, porque esto al final por la internet, etcétera, se va a poder ver en todo el mundo. Todo eso también es muy bonito, ¿no? Ese vínculo afectivo que al final vuelcas en el trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Yo digo una cosa con mi compañero, porque hay veces que, bueno, pues las cosas salen mejor o salen peor, hay más obstáculos, menos obstáculos. Desde luego el mundo del audiovisual es muy complejo. Y nosotros siempre decimos que incluso cuando vemos películas y documentales de otras personas, decimos, esto se ha hecho con tanto amor, con tanta artesanía, con tanto mimo para que quien venga a verlo lo disfrute, que decimos, pase lo que pase, tenemos siempre que tener esa mentalidad, porque desde luego así es como conseguiremos conectar con esa parte más cálida de cine y de los espectadores. A ver si lo conseguimos. Yo creo que sí que lo vais a conseguir. Esperaremos todos en noviembre este documental, El Comentador, codirigido por Ana Villa y tu compañero Guillermo Parrilla Sevilla. Vale, muy bien, ahí queda mencionado para la eternidad. En este 900 aniversario del nacimiento de Ibn Rushd, Averroes. Ana, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ti, muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.